y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro Centenario de la Constitución Mexicana de 1917. Este día nos distinguen con su presencia Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Santiago López Acosta, consejero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y coordinador de la obra. Montserrat Olivos Fuentes, profesora investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato y presentadora de la obra. José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal y presentador de la obra. Asimismo, damos la bienvenida a Gerardo Arroyo Figueroa, magistrado de la Primera Sala del Tribunal. Marisela Torres Serrano, magistrada de la Segunda Sala del Tribunal. Arturo Lara Martínez, magistrado de la Sala Especializada del Tribunal. Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos del Tribunal. Doctor Román Gustavo Méndez Navarrete, integrante del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Licenciado Marco Antonio Medina Torres, fiscal especial en combate a la corrupción. Licenciado Pablo López Zuluaga, consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Licenciada Ma de Los Ángeles Ducoin Valdepeña, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Licenciada Beatriz Tobar Guerrero, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Autores de la obra que se presenta: servidores públicos del Tribunal, servidores públicos del Instituto Electoral, medios de comunicación, personas que nos siguen a través de Internet. Bienvenidos todos. A continuación, escuchemos el mensaje de la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo con aprecio a los integrantes del Presidium, licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Al doctor Santiago López Acosta, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y coordinador de la obra que hoy se presenta en este tribunal. José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia y presentador de la obra. Montserrat Olivos Fuentes, profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato y presentadora también de la obra. De igual manera, saludo a mis compañeros magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la Primera Sala, Marisela Torres Serrano, magistrada de la Segunda Sala, y Arturo Lara Martínez, magistrado de la Sala Especializada. Agradezco también la presencia de la consejera Beatriz Tobar. Betty, gracias por estar aquí acompañándonos. Y de igual forma agradezco la asistencia de mis compañeros del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Ángeles Ducoin, Pablo López Zuluaga, Román Méndez y Marco Antonio. Muchas gracias por estar aquí. Asimismo, saludo a los autores de la obra, a los consejeros del Instituto Electoral, servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa y del Instituto Electoral, medios de comunicación, sean todos ustedes bienvenidos a este tribunal. El contexto del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe ser visto no solo como una ocasión para develar las virtudes de un texto, sino también la relevancia de abrir brecha en el contexto internacional. Esto se reflejó en varios aspectos, como el relativo a que fue la primera constitución en regular derechos sociales. Las reformas que ha tenido nuestra Constitución en 100 años han servido para transformar y adecuar la misma a las condiciones y necesidades del país, esto es,
a nuestra realidad social. La mayoría de estas han sido actualizaciones necesarias a un texto que se conformó en un ámbito completamente diferente. Procuración y administración de justicia son términos vinculados no solo como producto de una necesidad conceptual, sino particularmente como consecuencia de una necesidad de edificar una gobernabilidad democrática que garantice el respeto a los derechos humanos básicos y salvaguarde los principios del Estado de Derecho. El acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho son indispensables en la relación entre gobernantes y gobernados. Ningún Estado puede proclamarse democrático sin ser justo ni desarrollarse económica, política y socialmente sin resguardar los bienes jurídicos tutelados por el derecho que la sociedad le ha encomendado. Hoy en día, el Estado mexicano es un Estado pleno, que particularmente ha asimilado los cambios. Se necesita consolidar todas aquellas instituciones que determinen la legitimidad y el avance formal y material de las mismas. Solamente a través de una constitución accesible a la sociedad se puede construir una cultura constitucional, jurídica y política que representan la base de toda buena democracia. Todo lo anterior se pudo observar en el desarrollo del Congreso Nacional de la Constitución, evento en el cual este tribunal formó parte con la participación del magistrado Arturo Lara Martínez y que se refleja con la presentación del libro Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, coeditado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el cual se plasman los temas abordados por diferentes especialistas, tales como la consolidación del Estado constitucional de derecho, derechos humanos, régimen político electoral, la Constitución bajo la perspectiva histórica y desarrollo del constitucionalismo local. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato se enorgullece en formar parte de esta edición que sin duda coadyuva a la difusión, divulgación y promoción de temas de suma trascendencia para nuestro país y nuestro Estado. Agradezco especialmente al doctor López Acosta por la coordinación realizada y al licenciado Mauricio Guzmán Yáñez, a quien le expreso mi disposición para que las instituciones que ambos representamos sigan colaborando para materializar proyectos a través de los cuales cumplamos nuestros objetivos comunes. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Mauricio. A continuación, escuchemos el mensaje del licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Quiero empezar por saludar a quienes integran el presidium, a mi buena y querida amiga, la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias, magistrada, por recibirnos y gracias, por supuesto, por la colaboración tan importante que hemos tenido y estamos seguros que seguiremos teniendo. También a mi querido amigo y compañero, el doctor Santiago López Acosta, consejero electoral y coordinador de esta obra. Desde ahora, una felicitación por este trabajo, doctor Santiago. Por supuesto, también a quienes habrán de comentar la obra, a Montserrat Olivos Fuentes, profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, y también a mi querido amigo, el magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala de este tribunal. También no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar muy afectuosamente a las magistradas y magistrados, al magistrado Arroyo Figueroa, a la magistrada Torres Serrano, al magistrado Arturo Lara y por supuesto al señor secretario general de Acuerdos, Eliseo Hernández, y también destacar, como lo hizo ya la señora presidenta, la presencia de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el doctor Román Gustavo Méndez Navarrete, del licenciado Marco Antonio Medina Torres, fiscal especial en combate a la corrupción, del licenciado Pablo López Uroa, consejero del Poder Judicial del Estado, y por supuesto a la licenciada María de los Ángeles Ducón Valdequeña, presidenta
del IACIP, y bueno, también a mi querida compañera Betty Tobar y a la licenciada Bárbara Teresa Navarro, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral. Un saludo también, por supuesto, a los medios de comunicación, investigadores, trabajadores del tribunal, trabajadores del instituto e invitados especiales. Una vez concluido el proceso electoral 2017-2018, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato retoma una de las actividades que tiene encomendadas por la ley y por la Constitución, que es la promoción de la cultura cívica, en el marco de la cual nuestro comité editorial ha emprendido una labor muy importante, incansable, y entre otras cosas esta se ha traducido en la apuesta por ejercicios de retroalimentación y diálogo, no solo en el ámbito de las autoridades electorales, sino también guiados por el acompañamiento de otros órganos y de la academia. Por ello, en el marco de dichas actividades nos encontramos en la presentación de esta obra, que logra dar cuenta de las aportaciones históricas, jurídicas y políticas que convergieron en el Congreso Nacional conmemorativo del centenario de la Constitución Mexicana de 1917, el cual se llevó a cabo en septiembre de 2016, bajo la organización de la Universidad de Guanajuato, la Asociación Nacional de Justicia Constitucional, Asociación Civil, el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Congreso del Estado y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Esta obra, cuya presentación tenemos el agrado de realizar en este bello recinto, compila el desarrollo de un Congreso Nacional que convocó a más de 450 participantes y que a través de un amplio y nutrido programa de conferencias, paneles y mesas de ponencias, abrió un espacio a la reflexión sobre los principios y valores que desde la promulgación de nuestra norma suprema y hasta su centenario sustentan la orientación de nuestro país. Aunado a lo anterior, se debe destacar que este libro, El Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, es producto de una labor colectiva que reúne materiales de 29 autores, los cuales dan cuenta de un compromiso académico hacia el fortalecimiento de la cultura constitucional, aportando a la comunidad jurídica y a la sociedad en general interesantes cuestionamientos, análisis y propuestas que trazan una visión prospectiva de nuestro constitucionalismo. Por todo ello es que quiero reiterar nuestro reconocimiento al Tribunal de Justicia Administrativa, a su presidenta, a sus magistrados, a su magistrada y al personal que lo integra, por su siempre dispuesta y comprometida colaboración institucional, así como agradecer el apoyo que nos han brindado en la promoción de proyectos como el que hoy nos reúne y por supuesto en la apertura de sus instalaciones para realizar esta presentación. Para terminar, quiero agradecer y destacar el gran trabajo que ha hecho el coordinador de la obra, el doctor Santiago López Acosta. De nueva cuenta, muchas gracias, Santiago, por el impulso, por el gran trabajo que haces, pero también a mis otros compañeros consejeros y consejeras, porque esta es una obra que surge del comité editorial. Quiero destacar el trabajo de su presidenta, la consejera Indira Rodríguez Ramírez, de los consejeros electorales Luis Miguel Rionda Ramírez y Antonio Ortiz, así como de la consejera Betty Tobar, y por supuesto también al especialista del comité, la doctora Erika López, y también al maestro Luis Mota, su secretario técnico. De nuevo cuenta, muchísimas gracias por el espacio. A continuación, escuchemos el mensaje del doctor Santiago López Acosta, consejero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y coordinador de la obra. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, con el permiso de la magistrada Valdovinos Guzmán, presidenta de este tribunal, de mi colega y amigo el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Mauricio Guzmán, los presentadores, el magistrado Cuauhtémoc Chávez y de la doctora Montserrat Olivos, y por supuesto saludando pues a la magistrada, a los magistrados de este tribunal, a los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, a mis compañeros del Instituto Electoral. Saludo a todos los invitados que están aquí en la presentación de esta obra. Antes de empezar, debo decir que me da mucho gusto regresar aquí a esta antigua casa de Emma Godoy, que fue mi casa de trabajo durante 10 años, y todavía me traje la camisa que tenía. Muy bien. Un aplauso.
que ya media gastada, pero todavía está aquí, y que todavía la sigo portando de vez en cuando, aun cuando ya no trabaje. Se llamaba Instituto de la Judicatura Administrativa originalmente, un proyecto que impulsó a la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, y que a mí me tocó iniciar un escritorio y un papel y una hoja, y empezar a crear el Instituto de la Judicatura Administrativa, ahora Instituto de la Justicia Administrativa. Me da mucho gusto, de veras, volver a esta que fue mi casa de trabajo, con mucho cariño, con mucho afecto, que ya dentro de poco van a inaugurar sus nuevas instalaciones en el Parque Bicentenario, pero yo creo que este espacio pues, siempre estará presente, la justicia administrativa, de un periodo muy importante en de impartición de justicia del estado de Guanajuato. Bien, esta obra que estamos presentando hoy aquí, pues tiene su historia, tiene una historia que ya data de hace 3 años, cuando presentamos en el anteproyecto de presupuesto del Instituto Electoral, pues una partida para organizar un congreso nacional sobre, ya se acercaba el centenario de la Constitución mexicana, y pues ahí hubo que dar las primeras batallas, ¿no? Porque sí, no fue sencillo, pero finalmente logramos ese recurso inicial, que fue un recurso semilla, y que logramos la colaboración de diversas instituciones, entre ellas el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Universidad de Guanajuato, el Congreso del Estado, la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional, y tuvimos un congreso exitoso que se celebró del 13 al 15 de septiembre de 2016, como ya se dijo, donde tuvimos 4 conferencias magistrales, 3 paneles con 10 panelistas, 14 mesas donde presentaron 55 ponencias, y donde participaron casi 500 participantes de diversos estados de la República y del estado de Guanajuato. Pues una vez que concluye cualquier congreso, siempre es muy importante rescatar lo que se ventila, lo que se presenta en esos congresos, que muchas veces son aportaciones, son ideas, son críticas, son análisis, son propuestas, y que si no se rescatan, pues se quedan, pues sí, en el evento mismo, quizá en la grabación, si es que se logra tener una videograbación, pero consideramos que era muy importante tratar de rescatar lo más posible todas las aportaciones tan valiosas que se vertieron en este. Y pues creamos un comité de dictaminación en el propio comité organizador del Congreso. Convocamos a todos los participantes, principalmente a los ponentes y conferencistas y panelistas, para que pudieran aportar, pudieran presentar sus aportaciones. Diseñamos un formato para que pudieran hacer sus ponencias en un sistema, en un mecanismo homogéneo. Y pues bueno, a veces esa es una tarea que a veces es difícil para todos poderla elaborar y poderlas presentar. Finalmente logramos rescatar 29 participaciones en 4 capítulos en el documento que ahora está a su consideración, sobre diferentes tópicos del constitucionalismo mexicano. Aportaciones verdaderamente valiosas de los coautores, que solo por mencionarlos de manera general, pues hay gente de muy alto nivel, digamos, jurídico, académico, pero también hay aportaciones de jóvenes talentosos que participaron en el Congreso, que prepararon su ponencia y que la presentaron, y que además fue aprobada por dos comités de dictaminación. Este libro fue doblemente dictaminado, primero con el comité que integramos en el comité organizador del Congreso, y luego cuando se puso a consideración del comité editorial del Instituto Electoral del Estado, pues nuevamente fue dictaminado, pero ahora por los especialistas externos que integran nuestro comité editorial, o que en ese momento cuando se hizo la dictaminación, de tal manera que eso le da una gran prestancia académica y jurídica de las aportaciones, entre otros el doctor Manuel González Oropesa, el doctor Marco Rosario Rodríguez,
el maestro Julio César Ruiz Colunga, juez administrativo municipal de San Miguel de Allende, de Jesús Everardo Rodríguez Durón, que es maestrante en la maestría en Justicia Constitucional, del doctor Luis Octavio Vado Grajales, que es consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, de Jorge Eduardo Ortiz García, que también vino de Michoacán, de Sergio Charbel Olvera Rangel, que es guanajuatense, pero que es egresado de la Escuela de Libre de Derecho, litigante en la Ciudad de México, con un destacado constitucionalista, de Lilia Veneza La Chica Gallardo, que también es doctorante de la Universidad de Guanajuato, de Jesús Arellano Gómez, que también trabajó aquí, que también es doctorante de la Universidad de Guanajuato, de Celia América Nieto del Valle, que es michoacana, doctora en Derecho por la Universidad de Nayarit, de José Manuel Martínez Rosales, que también es doctorante de la Universidad de Guanajuato, del doctor José Jesús Orozco Enríquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que además fue comisionado expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, magistrado de la Sala Superior del Martínez, consejero electoral, Laborde, que es también investigadora de jurídicas de la UNAM y expresidenta del IFE, de Luis Carlos Ugalde Ramírez, que también fue presidente del Instituto Federal Electoral, de Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, consejero presidente del IEG, del doctor Fernando Barrientos del Monte, que es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, doctor en ciencia política, del doctor Humberto Urquiza Martínez, que es consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán, de Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, de Evelyn Ashanti Bukeli Cervantes, que es tiene la maestría en Derecho Fiscal de la universidad y es mi colaboradora, mi brillante colaboradora, que también tiene una aportación muy importante en la confección de esta obra, del doctor Ignacio Hurtado Gómez, magistrado del Tribunal Electoral de Michoacán, así como también del doctor José René Olivos Campos, que también es, además de investigadores, magistrado del Tribunal Electoral de Michoacán, de Francisco Ramón Mesa Estrada, que es politólogo y académico de la UNIVA Campus León, de la doctora Patricia Galeana, que es toda una autoridad en el estudio de la historia en nuestro país, directora del Instituto de Estudios de las Revoluciones de México, de Héctor Sebastián Arcos Robledo, licenciado en Ciencia Política, muy joven, pero también hace una aportación importante, de la historiadora, la doctora Rocío del Carmen Corona Azanza, que también hace también una aportación en materia histórica constitucional muy importante, de Alfredo Sáenz, politólogo y coordinador de investigaciones y desarrollo legislativo en el Congreso del Estado, y de María Corazón Camacho Amador, que también es egresada de la maestría en Justicia Constitucional. Es una variopinta integración de las aportaciones y de las trayectorias académicas y todos los que participan en esta obra, y sin duda que pues ellos son los que están haciendo la aportación, y pues bueno, también un servidor pues estamos expuestos a la crítica, estamos expuestos al análisis y al señalamiento que pueda venir, y que será desde luego en todos los casos bienvenido, porque es una forma pues de contribuir a la ciencia jurídica mexicana. Pues está a su consideración esta obra y espero que les sirva, y si no, pues hagan la crítica severa y dura como debe de ser. Muchas gracias. Demos paso a la presentación del libro a cargo de la doctora Montserrat Olivos Fuentes, de quien me permitiré leer un resumen curricular. Es doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Nayarit, adscrita al programa del doctorado interinstitucional en Derecho, maestra en Derecho de la Información y licenciada en Derecho, obteniendo en ambas ocasiones mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha fungido como asesora parlamentaria del H. Congreso del Estado de Michoacán, coordinadora de Gestión y Desarrollo Académico del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de las Américas, Puebla, investigadora del Centro de Investigaciones y Desarrollo del Estado de Michoacán y titular del área de pueblos indígenas del Instituto Electoral de Michoacán,
Es autora del libro El derecho a la información pública municipal, México 2012, además de contar con destacadas participaciones en capítulos de libros, artículos y revistas nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, democracia, derecho electoral, derechos de los pueblos indígenas, sistemas normativos internos, entre otros. Es miembro fundador del Consejo Nacional Ejecutivo de Derecho Electoral, miembro fundador de la Asociación Civil Observatorio Derecho de la Información, miembro del Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán, miembro del capítulo Michoacán del Foro Mexicano de Jóvenes Administrativistas y miembro ordinario del Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas. Ha participado en más de 50 cursos y actualizaciones profesionales, así como ponente en más de 30 conferencias y presentaciones académicas nacionales y extranjeras. Se ha desempeñado como docente de educación superior y posgrado desde el año 2009 a la fecha. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la doctora Montserrat Olivos Fuentes. Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con gusto a quienes me acompañan en esta mesa. A la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, al presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, asimismo al coordinador de la obra, Santiago López Acosta, y al presentador, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. De la misma manera, a las magistradas, magistrados que nos acompañan el día de hoy, a las consejeras y consejeros del Instituto Electoral de Guanajuato, a los diversos funcionarios públicos, académicos, coautores y demás público que nos puede escuchar a través también de las redes sociales. Extiendo también mi felicitación a los presidentes y a las instituciones que hicieron este gran esfuerzo por esta obra, que sin duda alguna es un testimonio de un evento que pues abona al estudio y análisis del constitucionalismo mexicano. Y obviamente externo y agradezco al coordinador de la obra, Santiago López Acosta, así como de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, por la amable invitación para permitirme realizar algunos comentarios e invitarlos a la lectura de esta obra que, como ya hicieron mención, reúne el análisis de diversas temáticas trascendentales en el desarrollo histórico del constitucionalismo mexicano y que obviamente pues responden a estas problemáticas actuales que aquejan al Estado mexicano. Cabe destacar, como también ya hacían alusión, que el libro intitulado Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, pues es resultado de un Congreso Nacional Constitucional que se celebró en el marco del Centenario de la Constitución Mexicana, que con conferencias magistrales, paneles y mesas que convocaron a más de 450 participantes que, como también ya pudieron advertir, son provenientes de estados como Aguascalientes, Ciudad de México, Michoacán, Querétaro, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Guanajuato, pues permitieron tener una visión muy plural de los temas que fueron tratados en la misma. De manera que esta obra, coordinada por el doctor López Acosta, que sin duda alguna implica una gran labor al pues recabar toda la información, estructurar la información y hacerlo lo más accesible posible a quienes van a leerla. Es un testimonio de este evento celebrado del 13 al 15 de septiembre de 2016, que se estructura a partir de 5 capítulos denominados Hacia la consolidación del Estado constitucional de derecho, Derechos humanos y Constitución, Régimen político electoral, la Constitución desde la perspectiva histórica y finalmente el desarrollo del constitucionalismo local. A su vez, los capítulos se encuentran integrados por un total de 25 aportaciones bajo los autores que ya el doctor López Acosta hizo referencia, con temas pues muy variados, ¿no? Por ejemplo, encontramos el tema del surgimiento y evolución de la jurisprudencia como fuente del derecho en el sistema jurídico mexicano, poder, constitución y corrupción, algunos otros como el sistema de protección de derechos humanos en la Constitución mexicana y los derechos colectivos, metas y objetivos frente al paradigma internacional,
A su vez encontramos algunos como de derechos muy específicos, como el derecho humano a un ambiente sano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su protección en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También en temas ya más especializados en materia electoral, tenemos la evolución de la organización de las elecciones en México y su prospectiva, el presidencialismo mexicano a 100 años de la Constitución, o también el régimen de partidos políticos en la Constitución de 1917 y su evolución frente a los derechos humanos, una nueva realidad constitucional, ¿no? Hay otros temas como el desarrollado por Héctor Sebastián Arco Robledo, de desarrollo político y orden constitucional, qué modelo de desarrollo político promovió el constituyente de 1917, o otros más teóricos o generales de la democracia en el constitucionalismo local en México. Es decir, este contraste de visiones desde la academia, desde la experiencia de titulares e integrantes de órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral o especialistas en temas de derechos humanos, permite advertir cómo en la época contemporánea las constituciones han ocupado un papel trascendental para proteger y garantizar los derechos de las personas. Si bien, como refiere Rolando Tamayo y Salmorán, no es seguro si la noción de constitución entendida como constitución escrita fue realmente la construcción hecha por juristas, filósofos, políticos, doctrinarios como en el caso francés, o el resultado de la experiencia jurídico y política como en el caso de Estados Unidos, lo cierto es que en cuanto al significado de constitución que concierne a las constituciones escritas, estas crean, definen y limitan el ejercicio del poder gubernamental, llegando a ser regla general en casi todo el mundo constitucional. De ahí la trascendencia de entender a la Constitución como este conjunto de normas que establecen los derechos y las obligaciones inherentes a todas las personas en un tiempo y lugar determinados, así como los órganos del Estado que tienen como finalidad garantizar un Estado democrático y de derecho. En el caso particular, el legado histórico constitucional de nuestra vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la participación de notables guanajuatenses como Ramón Frausto, Vicente M. Valtierra, José Natividad Macías, Jesús López Lira, David Peñaflor, José Villaseñor Lomelí, Antonio Madrazo, Hilario Medina, Manuel G. Aranda, Enrique Colunga, entre otros, permitió incorporar los derechos sociales como el derecho laboral en el artículo 123 o las normas que fortalecieron en su momento el nacionalismo mexicano en materia económica. Es de destacar que este devenir de más de 100 años se ha cuestionado si esta constitución política es suficiente para garantizar y proteger los derechos inherentes a todas las personas, máxime cuando nos encontramos en contextos en los que muchos países cambiaron sus constituciones en el siglo XX por diversas razones, tales como aquellas naciones que lograron su independencia después de las 2 guerras mundiales, como en el caso de los países africanos, algunos otros que se desintegraron y formaron varios países, aquellos que restablecieron el orden jurídico a través de una revolución, un movimiento armado, un golpe de Estado, o existió un tránsito de gobierno autocrático a uno constitucional democrático como Argentina, Bolivia o Brasil, o finalmente por el peligro de caer en ingobernabilidad por el deterioro de su ingeniería constitucional como el caso de Colombia en 1991. En el Estado mexicano, como refiere Carpizo y los distintos autores de esta obra, las crisis económicas, los grandes rezagos sociales, los problemas acumulados, la inseguridad que se intensifica a partir del año 2006, la sensación de que este sistema político se modifica con lentitud y no acaba de sacudirse, ha impulsado a políticos y académicos proponer diversos cambios constitucionales con la finalidad de propiciar un aceleramiento de nuestro sistema democrático. Aún bajo estas reflexiones, consideramos que los problemas no los crearon las normas constitucionales, sino más bien su falta de aplicación, ya que las violaciones constitucionales y legales en muchas ocasiones no se castigan. Esta problemática no se supera con una nueva constitución, sino con la aplicación y actualización de la vigente. Por mencionar algunas cifras, al día de hoy las reformas ascienden a 693
disposiciones en todos los periodos presidenciales, 707 si incluimos los artículos transitorios, siendo este sexenio cuando más artículos han sido objeto de reformas al ascender a 155 preceptos constitucionales que sufrieron alguna modificación. De tal forma que en los albores del 2017 resultaba indispensable hacer un alto en el camino para revisar en dónde estábamos y hacia dónde vamos. Tarea que no fue sencilla, sin embargo, los distintos autores con gran trayectoria académica, jurisdiccional o administrativa abordaron cada una de las temáticas de manera concreta y con un lenguaje accesible para sus lectores. Curiosamente, aquellos interesados en temas electorales pues encontrarán que el capítulo de régimen político electoral contiene mayores aportaciones, entre las cuales podrán encontrar cómo el dinamismo que caracteriza a estas sociedades contemporáneas ha generado que el sistema jurídico mexicano sea incierto y cambiante al tener que ajustarse a la realidad para salvaguardar derechos humanos en distintos contextos sociales, políticos y económicos. Se trata de un sistema electoral mexicano sustentado en principios, procedimientos, mecanismos y sanciones que se construyen y reconstruyen para asegurar los derechos político-electorales a los ciudadanos y transitar al fortalecimiento del Estado democrático y de derecho al que aspiramos. Más aún cuando en las últimas décadas el fenómeno de las reformas, modificaciones, adecuaciones, derogaciones o abrogaciones del derecho electoral generadas a posteriori de cada proceso electoral, una vez que se manifiesta en el incumplimiento ante las deficiencias, lagunas o ambigüedades, ha aumentado, generando un complejo entramado jurídico que trata de garantizar al derecho electoral mexicano con mayores y mejores mecanismos, cuidando que no se trate solo de engrosar a las instituciones y hacer más sofisticados los procesos electorales. Para cerrar mi participación, me gustaría hacer referencia a una cita textual de Gerardo Pisarello que a la letra expresa: finalmente, más allá de las técnicas como el constitucionalismo, que puedan idear para protegerse, las sociedades no cuentan al final con otra garantía que consigo misma. Solo esa permanente voz de alerta, emitida desde los más diversos intersticios del tejido social, puede despertar a América Latina de la pesadilla de la arbitrariedad y el atropello y obligarla a reemprender con un sentido más humano el noble sueño de un Estado social y democrático y de derecho al servicio de todos los hombres y mujeres que la habitan. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos los comentarios de la doctora Montserrat Olivos Fuentes. A continuación, demos paso a la presentación del libro a cargo del magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, de quien me permitiré leer un resumen curricular. José Cuauhtémoc Chávez Muñoz es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío, titulado con mención honorífica. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, así como en Derecho Civil por la Universidad de La Salle Bajío, titulado con la distinción Magna Cum Laude en Maestría con promedio de 10 absoluto. Cuenta con numerosos diplomas, seminarios, cursos y talleres, así como participaciones en simposios, foros, congresos, paneles, encuentros y jornadas. En la Administración Pública Estatal, fungió como secretario técnico del gobernador, ombudsperson, integrante de la Red Estatal de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, integrante del Comité de Equidad de Género, responsable de la Unidad de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Archivo de la Gubernatura, asesor jurídico del gobernador, entre otros cargos, de febrero de 2009 a diciembre de 2015. En la iniciativa privada, ha laborado como consultor jurídico normativo de las universidades de La Salle, secretario técnico del Tribunal de Asuntos Universitarios, subdirector de campus universitario y miembro del Consejo Universitario, entre otras actividades de asesoría y consultoría jurídica. Es académico de la Universidad de La Salle Campus Campestre, en León, Salamanca y Ulsa, Cancún, desde agosto de 2000, impartiendo clases en maestría, licenciatura y especialidad. Titular de las cátedras en posgrado de Administración Pública, Poder Legislativo, Técnicas Legislativas, Investigación Jurídica,
marco jurídico de la educación en México, política y legislación de la educación. Ha impartido cátedras en licenciatura de Derecho Administrativo, Derecho Estatal, Derecho Municipal, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Privado, Derecho Ambiental, Derecho Electoral y de Teoría General del Estado. Actualmente se desempeña como magistrado propietario de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes que gentilmente comparten este momento aquí con nosotros. Hago propio los saludos y respetos hacia las personalidades que el día de hoy nos honran con su presencia, autoridades, servidores públicos, personas que siguen esta transmisión por internet. Particularmente quiero agradecer al Tribunal de Justicia Administrativa el concederme esta distinción de participar en representación en la presentación de esta obra que lleva por título Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, obra coordinada por el doctor Santiago López Acosta, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. La Constitución Mexicana no es otra cosa sino la suma de historias, no de cualquier historia, la historia de México, la historia de los mexicanos, actos de gran heroísmo, de sencillez, de humildad, de serenidad y fortaleza, al cobijo de adultos, niños y ancianos, con la fiel convicción de que al mexicano ni lo doblan ni lo agachan, en donde siempre sigue adelante, con firmeza y dignidad, sin dobleces, sin falsedades, simulaciones, arreglijos o componendas. Estoy convencido que no se puede apreciar, honrar, ni hacer propio, o siquiera criticar con seriedad, ya no digamos conmemorar, algo que no se conoce. ¿Qué es la Constitución? Una Constitución es un acuerdo político formal sobre el que se construye un país y a partir del cual se desarrolla una sociedad. De acuerdo con Ferdinand Lassalle, es la suma de los factores reales de poder que rigen en un país. Son aquellos elementos, causas y aspiraciones que los miembros de una sociedad estiman valiosos y por lo tanto deben ser reconocidos y tutelados como tales, precisamente por medio de una Constitución. La Constitución es una suma de la política nacional e internacional, de la economía del país, es la suma de nuestra cultura, pero también, a mi parecer, es un cúmulo de aspiraciones, conspiraciones, deseos y anhelos. ¿Y por qué no decirlo? Bajo ese romanticismo que le da alma y vida a estas palabras, es la guía de nuestros ancestros, la mano áspera del campesino y del obrero, es la idea del intelectual, el cobijo de una madre y de un padre, es la mano tierna de una madre y la firmeza de un padre. Es un reconocimiento a nuestra Constitución, es una serie de directrices de actuación, es un pacto que une a nuestro pasado, se entrelaza con nuestro presente y nos impulsa hacia un futuro deseable. He de comentarles que los mexicanos entendemos claramente los valores de las leyes. Desde la época colonial se tuvo participación en la creación de estas, a través de los delegados en la Real Audiencia para el establecimiento de la Constitución Política de la monarquía española, mejor conocida como la Constitución Española de Cádiz. En la lucha de independencia, el general José María Morelos impulsó el Supremo Congreso Mexicano, que tuvo el propósito de declarar la independencia de la América Septentrional y crear una Constitución. Desde entonces, hemos venido moldeando el tipo de Estado que queremos, que necesitamos y al que aspiramos. Por ello, no es raro que continuamente estemos proponiendo reformas constitucionales que estimamos necesarias para tener certeza y sobre el marco de competencias de nuestro gobierno y el espacio de libertades del individuo, garantizadas bajo el esquema de protección de los derechos humanos. Así es que creamos espacios en la Constitución para establecer instituciones
clave en la gobernabilidad de México, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los institutos electorales, instituciones garantes de acceso a la información pública y protección de datos personales, los sistemas de fiscalización y anticorrupción, entre otros, que al sumarse a los poderes tradicionales del Estado, buscan orientar las acciones de gobierno hacia una regularidad institucional clara, con menos ambigüedades, con sentido y racionalidad, que permitan el restablecimiento de un Estado seguro, cierto, honesto, humano y libre. La Constitución Federal del 17 plasmó las principales demandas sociales, económicas y políticas de la revolución y estableció un nuevo orden, que asumió como su principal función cumplir con ese programa revolucionario y ser ese eje articulador del desarrollo de la nación mexicana en el siglo XX. Nuestra Carta Magna es considerada como la aportación mexicana al constitucionalismo universal. El territorio nacional ha tenido 13 documentos que han resuelto el dilema de la organización de su Estado, y en cada uno se contienen los ideales de la clase política de cada momento en los que se plantearon. Como nación independiente, han sido 6 los textos constitucionales que han delineado las reglas que han regido el comportamiento jurídico de este país. La ley suprema de este país fue pionera a nivel internacional en establecer los derechos sociales, entre los que se encuentran el derecho a la educación, la salud, el trabajo y a la vivienda, y sirvió de ejemplo en este rubro para muchos otros países, al elevarse al nivel de normas fundamentales a los derechos de los grupos sociales desprotegidos y marginados, es decir, campesinos y obreros, según lo llegara a apuntar Héctor Fix Zamudio. En nuestro texto constitucional se define nuestro sistema de gobierno, las expectativas sobre el desarrollo social que debe tener el país, la manera en que se buscan, dar protección a esos derechos fundamentales y la forma en que deben de llevarse a cabo las relaciones entre gobernantes y gobernados, las necesidades en materia de justicia, entre otros temas. Nuestra Carta Magna ha tenido poco más de 700 reformas que han modificado el texto original, algo natural, si se reflexiona sobre las necesidades que se plantearon en aquel México de 1917 y las que se necesitan en el México de hoy. De los 136 artículos contenidos en el texto original, solo 22 se mantienen intactos. En total se han realizado 233 decretos de reforma a la Constitución, siendo más de 700 cambios. Varios estudiosos de la materia coinciden en que no todas las enmiendas, ajustes o reformas han estado bien redactadas y consecuentemente ha quedado desfigurada en el orden de su redacción, debido a las desconfianzas de los interlocutores que adicionaron elementos reglamentarios, ensuciando la claridad de lo que se establece en esta norma suprema. De igual forma, se ha propuesto, entre muchas otras, el reescribir el texto, no para hacer uno nuevo, sino reordenarlo, de forma que puede ser interpretable por cualquiera, y no solo por profesionales del derecho. Como nación, estamos obligados a revitalizar la observancia y el respeto de su texto constitucional, para que se consolide como la norma suprema fundamental y base de garantía de respeto y de los derechos fundamentales de los mexicanos, para estar en sintonía con las evoluciones jurídicas de orden internacional que presentan esos cambios, que pueden traer los efectos de las nuevas tendencias vividas en diferentes países, ante las presiones y amenazas del extranjero, llegará a apuntar alguna vez el doctor Diego Valadez. De igual manera, parafraseando al doctor Raúl Contreras, resulta esencial el fortalecimiento de la observancia de nuestro orden constitucional interno, así como volver a esgrimir nuestros principios tradicionales de política internacional, que son producto y herencia de los conflictos históricos superados. Los resultados de la encuesta sobre la cultura constitucional levantados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mediante entrevistas a fondo a personas mayores
de 15 años, concluye, entre otras cosas, que a los mexicanos nos gusta quejarnos de lo mal que hacen nuestros gobernantes, pero no se observa que la ciudadanía sea un portento de virtudes, ni que esté dispuesto a cambiar. Directamente en la construcción de la democracia constitucional mexicana, sin duda hay un déficit de talento gubernativo, pero también hay una falta de una ciudadanía más crítica y participativa. Las evidencias disponibles nos demuestran que la generalidad de los mexicanos ni conocen, ni mucho menos cumplen con lo que señala la Constitución. No se trata del típico incumplimiento a cargo de las autoridades, sino de una sociedad claramente adepta en ocasiones a la ilegalidad como regla de conducta, que tienen ideales bien alejados de aquellos que justifican y sostienen al constitucionalismo alrededor del mundo. Dijeran alguna vez, si tenemos que cambiar a México, debemos primero cambiar al mexicano. Todos debemos y tenemos algo que cambiar para mejorar. No seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, ni engañarnos esperando que se haga la voluntad de Dios en la parcela del vecino. Es por esto que este tipo de obras contribuye a esa formación, a ese seguimiento en el estudio de nuestra Constitución, en donde juntos, sociedad y gobierno, no podemos cesar en este proceso de formación, de investigación y de acrecentamiento del conocimiento constitucional. Esto es algo que nuestros hijos y nuestra historia patria nos lo demandan. En esta obra, particularmente enmarcada en este primer congreso ya referido, se hace un análisis sobre el contenido y evolución de nuestra Carta Magna, con una perspectiva del constitucionalismo en México, una serie de análisis históricos, jurídicos y políticos, un cúmulo de aportes que generosamente nos comparten en esta obra varios especialistas, estudiosos e interesados en los temas de nuestra Carta Fundamental, en donde se busca fortalecer esta cultura constitucional, contribuir al debate del constitucionalismo mexicano, algo que la comunidad jurídica agradece de sobremanera a este comité organizador de ese congreso. Gracias al decidido impulso, como ya se dijo, del Instituto Electoral, del Congreso del Estado, de la Universidad de Guanajuato, de este tribunal y de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional, Asociación Civil, en donde se detonó un espacio reflexivo respecto de los principios y valores que desde su promulgación al día de hoy sustentan a nuestra patria. En el mismo nos deja constancia el doctor López Acosta. Se presentaron esas conferencias magistrales, 4, 3 paneles con 10 panelistas, 14 mesas en donde intervinieron 55 ponentes, además de 454 participantes de numerosos estados de la República. Dentro de las temáticas desarrolladas, se comprendieron las decisiones de mayor importancia para la nación, porque en ellas se finca gran parte de las bases de la organización, de nuestro sistema político y jurídico, la soberanía popular, las garantías individuales y sociales, los derechos humanos, la división de poderes, el sistema representativo, el régimen federal, el pacto federal, el control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de los 3 poderes, la separación del Estado de la Iglesia, entre otros. Un análisis del documento que fue y sigue siendo el eje rector de las instituciones, de las normas de convivencia y de las políticas públicas de nuestro México. Resulta por demás significativo el continuar con la promoción y fomento del estudio, reflexión y análisis de nuestro marco constitucional para promover su desarrollo, abonándole la consolidación de nuestro Estado federal. Nuestra norma fundamental nos convoca hoy en día a entregarnos como mexicanos en una lucha cotidiana, en el día a día. Nos convoca a integrar estas instituciones democráticas, a ser parte de ellas. Nos convoca a emanciparnos del ya merito, de la autocomplacencia, de las prebendas, componendas y arreglijos en favor de unos cuantos y en detrimento de muchos. Nos convoca a seguir preparándonos, a continuar en el estudio, en el análisis y en este dinamismo, lograr que esas legítimas aspiraciones de la sociedad mexicana
se vean cumplidas bajo el amparo de este texto constitucional, debidamente articulado y orquestado no solo por el gobierno, sino por la propia sociedad. Después de celebrar el centenario de la Constitución, es vital no perder de vista el reto de las décadas venideras, su vigencia, conservación y fortalecimiento, lo que se traduce en el desarrollo libre, armónico y pleno de las personas, bajo su manto protector, así como en la concreción del proyecto de nación en ella comprendido, dependen de que los mexicanos conozcan su contenido, lo cumplan y lo defiendan. No se olvide que lo primero que se requiere para que el derecho de una persona sea respetado es la voluntad de otra para cumplir con la obligación de hacerlo. Convencidos, sin odio, sin rencor, sin filias ni fobias, clasismos, intolerancias, ni enconos o revanchismos. Cumplamos nuestro mandato con nuestra nación hoy, no mañana. Centenario de la Constitución Mexicana de 1917. Es una gran obra. Es un gran esfuerzo que los invito no solo a leer, a releer y a seguir y a compartir. Es un conjunto de textos que me permito y me complace recomendar ampliamente. A todos ustedes, muchas gracias por la gentileza de sus atenciones. A continuación, cedo el uso de la voz a los magistrados de este tribunal, quienes entregarán los reconocimientos respectivos. Nuevamente, buenos días. Y bueno, yo quiero, a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa, hacer el reconocimiento y la entrega al doctor Santiago López Acosta por su invaluable participación y coordinación en estos trabajos. Se dice muy fácil, ¿verdad? Mesas, paneles y demás, pero la verdad ha de haber sido un trabajo titánico. Entonces, nuestro agradecimiento y bueno, a nombre, me voy a permitir leer el reconocimiento y dice de la siguiente manera. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato otorgan el presente reconocimiento al doctor Santiago López Acosta por su destacada labor como coordinador del libro Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, Guanajuato, Guanajuato. Hacemos un paréntesis para comentarles que también el traje que porta el día de hoy el doctor Santiago López Acosta también fue proporcionado por este tribunal. Ah, y la corbata también. Gracias, buenas tardes. A mí me corresponde otorgar el reconocimiento a nuestro compañero el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz por su invaluable aportación como presentador del libro, que verdaderamente lo hizo de manera excelsa. Me agradó mucho su participación y me permitiré leer el reconocimiento. Dice: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato otorgan el presente reconocimiento al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz por su invaluable aportación como presentador del libro. Está suscrito por la presidenta del tribunal y por el presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Muchas gracias. También un pequeño presente. Es un mallete, magistrado, no le vaya a dar a sus niños por ahí. O no se lo deje a la señora. Es así como damos por concluido el presente evento. Por su atención, muchas gracias.